Sean todos bienvenidos a esta meditación de la palabra. En esta noche vamos a tocar un tema que va a contener varios ejemplos, que nos van a servir para entender el título de este tema. El tema de esta noche es el resultado de la obediencia y fe. El resultado de la obediencia y fe. Ese es el tema que vamos a tocar. Y vamos a dar la definición de la palabra obediencia. Obediencia viene de el latín oboediere, obo e diere. Y la palabra ob, bueno, la raíz ob, esa parte de la palabra, quiere decir hacia. Y la otra parte de la palabra, ediere, quiere decir oír o escuchar. De tal manera que la palabra obedecer es saber escuchar o dar oído a algo. Eso es lo que quiere decir la palabra obedecer. También en nuestro título está la palabra fe. La palabra fe, pues tiene dos raíces. Bueno, en la Sagrada Escritura nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. En hebreo la palabra emuna quiere decir fe y esto quiere decir seguridad o confianza que alguien deposita en una persona. En este caso, la fe es la confianza o la seguridad que depositamos en Dios, en lo que Él nos dice, en lo que Él nos aconseja. En griego, igual es la palabra pistis, que quiere decir seguridad o confianza. Exactamente lo mismo. Entonces vamos a meditar cuál es el resultado de saber escuchar y de confiar en aquello que Dios nos ordena o nos dice. Vamos a iniciar por ir a Génesis capítulo 12, versículo 10. Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá porque era grande el hambre en la tierra. Nosotros podemos ver que Abraham, desde que se le dijo, sal de tu tierra, sal de donde habitas y ve a la tierra donde yo te mostraré, él obedeció y movía él su tienda de acuerdo a la indicación que Dios le daba. Dice Génesis capítulo 13, versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el alcornocal de Mamre, que es en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Quiere decir que este Abraham se movía de acuerdo a la indicación que Dios le daba. Era un hombre obediente. Hacía caso de lo que Dios le decía. Cuando hubo hambre, se le aconsejó pues ir a Egipto y él descendió a Egipto. Y las cosas que él hacía pues eran de acuerdo al consejo que Dios le daba. No siempre Dios aconsejaba lo mismo a los hombres.
Aquí vemos que a Abraham se le aconsejó, ve a Egipto cuando hubo hambre en, en Israel. Bueno, en la tierra todavía no, no estaba el pueblo de Israel ahí, pero en lo que conocemos como la tierra de Canaán. Pues bien, dice en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 2, hablando ahora de su hijo, de este Isaac. Dice Génesis, capítulo 26, versículo 2. Y apareciósele Jehová y díjole a este Isaac, al hijo de Abraham, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Fíjense que alguien pensaría, pues voy a ir a donde hay alimento. Dice Génesis 26:1, y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo, que fue en los días de Abraham. Aquí vamos a hacer una pequeña cuenta mental. Abraham, cuando llega a Canaán, tenía 75 años. Y este pasaje de Génesis capítulo 26, pues ocurre cuando Abraham acababa de morir, ya había muerto. Si nosotros vemos cuánto vivió Abraham, dice Génesis 25, versículo 7. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Quiere decir que de que llegó a la tierra de Canaán y, y hubo hambre, pues aproximadamente a esta fecha pasaron 100 años. Ya Isaac tenía, tenía a sus hijos, a Esaú, tenía a su hijo Jacob, y dice que hubo hambre. Quiere decir que ya Isaac era responsable de pues una familia y se le ordenó a él que no descendiera a Egipto. ¿Qué hizo él? Dice el versículo 3 de Génesis 25, 26, versículo 3. Habita en esta tierra y seré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Y aquí algo muy importante. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Quiere decir que la bendición en los hijos también llega por la obediencia de los padres. Esto es muy importante porque el resultado de la obediencia no solamente acarrea una consecuencia sobre uno, sino también sobre sus hijos, sobre su descendencia, ya que ellos ven y aprenden a obedecer también a Dios. Y sobre ellos, pues vienen también bendiciones. Si vienen bendiciones sobre el padre de la familia, pues estas bendiciones también las disfruta la familia. Pues bien, ya teniendo Isaac, ya siendo pues padre de dos hijos, ya estaba con su esposa Rebeca y aproximadamente habían pasado, ya los muchachos tenían como 15 años de edad cuando muere su abuelito Abraham. Dice Génesis 26, versículo 3, que Dios le ordena habitar en esa tierra aunque había hambre. Pero le dice Dios, si me obedeces, te voy a bendecir. Entonces también un resultado de la obediencia es que Dios va a bendecir a esa persona por obedecerle. Dice Génesis 26,
versículo 11. Dice así Génesis 26:11. Perdón, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año 100 por 1 y bendíjole Jehová. Y el varón se engrandeció y fue adelantado y engrandecióse hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y grande apero, y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces se cumplió lo que Dios le había dicho. Si nosotros, por ejemplo, vemos cuántos granitos tiene, si nosotros vemos cuántos granitos tiene, por ejemplo, la espiga de un trigo que sembremos, pues veríamos que tiene alrededor de 21 granitos. Quiere decir que por cada granito que sembremos, la espiga va a tener 3 hileritas de aproximadamente 9 granitos, ¿sí? 9, 8, llegando a tener 27, a lo mucho 30 granitos. Pero si dice que Dios le dio, como dice el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año 100 por 1, pues quiere decir que lo que sembró, eh, pues Dios se lo multiplicó, ¿verdad? 100 veces, ¿sí? No estamos hablando aquí de que se lo duplicó, no. Le dio 100 por 1. Entonces, la bendición que recibió este Isaac, pues fue muy especial. No fue algo normal. Y esto fue resultado de que, aún en una condición adversa, como era de hambre, Dios le dijo: quédate aquí, siembra, y yo te voy a bendecir. Entonces, ante todos los pronósticos que pudiera alguien decir, pues estaba en una situación que no era favorable, Dios le bendijo. Esto quiere decir que el resultado de la obediencia es una bendición. Hay ocasiones que queremos que nos vaya muy bien, que Dios nos bendiga, y pensamos que la bendición está tras mucho trabajo. No, la bendición está tras la obediencia a Dios. Dice Hechos capítulo 7. Vamos a regresar al ejemplo de Abraham. En esta noche vamos a ver varios casos para entender que el resultado de la obediencia y de tener confianza en Dios, porque Isaac obedeció teniendo confianza en Dios. La obediencia y la fe son cosas que no se pueden separar. Si la obediencia es sincera, hay fe en esa obediencia. Y dice Hechos capítulo 7, dice el versículo 1. Voy a leer el 2, perdón, hermanos. Dice: y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Charán, y le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, ¿qué quiere decir o de qué nos habla este pasaje? De la obediencia que tenía Abraham. Se le decía algo, inmediatamente lo hacía. ¿Y eso qué le trajo como consecuencia? Bueno, dice el libro de Génesis, Génesis capítulo
pues voy a tomar este pasaje en donde dice que Abraham era, era muy rico. Dice Génesis capítulo 13, versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Fíjense cómo la bendición de Dios se manifiesta inmediatamente en alguien que obedece a Dios. Abraham no se preocupaba por tener dinero. Sin en cambio, pues era un resultado de la obediencia el tener bienes, el tener comodidad, riqueza. Pero Abraham, su objetivo, su mira, era estar obedeciendo a Dios. Muy bien, dice el libro de Génesis, capítulo 17. Génesis 17. Dice el versículo 11. Es una orden que le da Dios a Abraham, le dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Es una orden que le da Dios a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Dice, y de edad de 8 días debe ser circuncidado todo varón. Esta es la indicación. Y dice el versículo, versículo 22. Y acabó de hablar con él y subió Dios de con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos sus siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael, su hijo. Quiere decir que en ese momento llevó a cabo la indicación, no solamente para los varones que estaban con él, sino él mismo. Por eso, hermanos, ahora todos los judíos, pues se circuncidan obedeciendo este mandato que le fue dado a Abraham en este capítulo. Pues bien, dice Génesis capítulo 21, otra indicación que Dios le da a Abraham, dice el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, pues Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara y Sara le dijo, toma a mi sierva Agar, engendra con ella y así va a haber descendencia. Pues de esta relación, Abraham con Agar, nació Ismael. Pero creciendo Ismael y después Dios dándole la oportunidad a Abraham de tener descendencia con Sara y tuvo a Isaac, pues Ismael molestaba a este Isaac. Se dio cuenta de esto Sara y le dijo a Abraham, pues tienes que correr a Agar y a Ismael. Esto pues le dolió mucho a Abraham y se ve que pues no lo quería hacer, pero vino la indicación de parte de Dios y le dijo, haz como te está diciendo Sara. Esto tenía una representación.
Y aunque le dolió a Abraham, pues sacar de la casa a Agar y a Ismael, que pues también era su hijo, pues vemos que esto era una representación, dice el libro de Gálatas. Hay ocasiones que los mandamientos de Dios, los mandatos, pues no se comprenden en su totalidad, pero esto era una forma de hablar de Dios. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 22. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Versículo 23. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Versículo 24. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente el del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Y me voy a saltar hasta el versículo 29. Empero como entonces el que era engendrado según la carne, acordémonos que Ismael fue engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Es decir, era una forma de hablar de Dios en donde se iba a dar a entender que hay una naturaleza en el hombre, de acuerdo a la carne, un hombre carnal, que está en lucha continua con un hombre espiritual, uno que se forma dentro de nosotros por medio de la palabra. Esta lucha que hay interna, pues dice en la enseñanza, dice, saca a aquel que es engendrado por la carne, porque lo que va a heredar es lo que es engendrado del espíritu por la promesa. Entonces era una forma de hablar de Dios. Y Abraham, en ese momento, lo que hizo fue obedecer. Y esa obediencia, pues, nos dio a entender, aquí ya lo explica el apóstol Pablo en Gálatas, que lo que hereda las promesas es el hombre nacido del Espíritu, el hombre espiritual. Quizá esto requiera un poco más de explicación. En este momento solamente para este tema voy a tomar el que Abraham, obedeciendo a Dios, pues estaba dando una enseñanza. Y dice en el libro de Gálatas, capítulo 20, perdón, Génesis 22, versículo 1. Este mandato que le da Dios a Abraham, pues es un mandato en donde hay que tener mucha fe para llevarlo a cabo. Y aconteció, dice el versículo 1, después de estas cosas que probó. La palabra aquí es probó. En algunas Biblias está tentó, pero no, Dios no tienta, Dios prueba. Dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. La indicación fue que debería de ofrecer en sacrificio de holocausto a su hijo. Pues esta orden, si Dios no la hiciera a nosotros, pues yo creo que muchos podríamos caer en desobediencia, porque sería muy difícil el tomar la decisión de sacrificar a alguno de nuestros hijos. Y si tuviéramos nada más uno, pues todavía con más dificultad llevaríamos a cabo este mandato. Pues bien, Abraham obedeció
y llevó a su hijo, y dice Génesis 22, versículo 9. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, imagínense el valor, pero también la confianza que tenía Abraham en Dios de que él iba a resolver aquello que le estaba pidiendo. Dios le había dado un hijo y Abraham estaba consciente que si obedecía a Dios, pues Dios iba a dar alguna solución a aquello que le estaba pidiendo y estaba dispuesto Abraham a sacrificarlo, de tal manera que había dentro de Abraham una confianza tal que sabía que le podía devolver Dios a su hijo vivo. Y dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Quiere decir que Abraham, pues la fe que tenía y el grado de obediencia que tenía a Dios es que si Dios le decía algo, inmediatamente lo ponía por obra. Eso nos hace ver por qué Dios colmó a Abraham de bendiciones. El resultado es que la simiente de Abraham iba a ser bendita. Y esta bendición pues se sigue demostrando hasta el día de hoy. La descendencia de Abraham materialmente, que es el pueblo de Israel, pues es un pueblo que no es pobre entre las naciones, tiene grandes bendiciones materiales y sabemos que grandes pues mentes, ¿verdad? Ilustres han surgido de este pueblo. Bueno, dice el libro de Génesis capítulo 20, versículo 7. Cuando Abraham estuvo morando en Gerar, su esposa era muy hermosa y él sabía que la iban a codiciar los hombres que la vieran. Y dice el versículo 7, ahora pues vuelve la mujer a su marido. Esto se lo dice Dios en sueños a Abimelech, que era el rey de aquella tierra y había visto que la esposa de Abraham era muy hermosa, pero él dijo que era su hermana. Entonces la tomó, la apartó con miras a tomarla como su esposa, pero Dios le dijo a Ahimelech, vuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Quiere decir que alguien que obedece a Dios está protegido por Dios en todos los aspectos, ¿sí? Si alguien le procura algún mal o si alguien atenta contra él, Dios se encarga de darle protección, ¿sí? Dice en el libro de Génesis, capítulo 20, versículo 13. Y fue que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, esto lo está contando Abraham a Abimelech, le dice que Dios fue el que le dijo que saliera y se volvió Abraham alguien errante, dice. Y fue que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a esta Sara, su mujer, esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares donde llegaremos, digas de mí, mi hermano es. Entonces, como era muy hermosa la esposa de Abraham,
sabía que la iban a codiciar y pues Abraham ya le había pedido a su esposa que dijera, tú di que eres mi hermana. Pero vemos que Dios se encargaba de cuidar a Abraham en todo momento, ¿sí? Dice Primera de Crónicas, capítulo 28. Entonces, si obedecemos, Dios nos bendice, Dios nos cuida. No tenemos que estar a veces buscando quedar bien con alguna persona para que nos vaya mejor, digo, en una persona materialmente, o queriendo estudiar alguna cosa, esperando materialmente que con eso vamos a tener más herramientas para tener un mejor empleo o un mejor, o una bendición material. No, la bendición viene no de la formación académica que tengamos, ni tampoco de a quienes conozcamos, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, que pues vas a prosperar dependiendo de a quién conozcas. Bueno, ellos lo dicen materialmente, pero espiritualmente nosotros sabemos que la bendición depende de que si conoces a Dios y lo obedeces. Dice Primera de Crónicas 28, versículo 8. Dice así: Ahora pues, delante de los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid, o sea, pregunta todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué hay que guardar los preceptos de Dios y mandamientos? Dice, para que poseáis la buena tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Entonces, eh, pues ahí está el resultado de la obediencia, que Dios te dé cosas materialmente y espiritualmente. Dice Segunda de Crónicas 33, versículo 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, estatutos, ordenanzas por mano de Moisés. ¿Y por qué será tan importante la obediencia? ¿Y por qué Dios lo pone aquí? Dice el versículo 8, a condición, o sea, si tú guardas, yo te bendigo, te prospero. ¿Por qué será de esta manera? Dice Primera de Samuel capítulo 15, Primera de Samuel 15, versículo 22. Dice así, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras se las está dirigiendo Samuel al primer rey de Israel, que fue Saúl. Y le dice, bueno, si te rebelas, pues es un pecado. Pero si obedeces, pues él lo considera mejor que si tú le ofrecieras muchos becerros, muchos sacrificios, porque el obedecer demuestra que tienes confianza en Dios. Si obedeces a Dios es porque estás confiando en Él y Él va a dar respuesta a esa confianza. Dice Deuteronomio
capítulo 21. Así como la obediencia tiene una consecuencia, quiero que meditemos en este pasaje y veamos que la desobediencia también trae una consecuencia. Dice el versículo 18: Cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz del Padre. Entonces, así como la obediencia tiene un resultado, la desobediencia, vean lo que acarrea. Ni a la voz de su madre, un muchacho que no obedece ni a su padre ni a su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces tomarlo a su padre y su madre, lo sacarán a los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán con piedras y morirá, así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces, la consecuencia de la desobediencia en este caso era la muerte, ¿sí? Dice el libro de Josué, bueno, Deuteronomio antes, 28, vamos a Deuteronomio 28, versículo 13. Dice así: Y te pondrá Jehová por cabeza. ¿Cuándo va a poner Jehová por cabeza a alguien? Vamos al versículo 1, Deuteronomio 28:1. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, eso es lo que quiere decir obedecer, prestar oído a lo que se está ordenando para hacerlo, ¿verdad? La obediencia no es solamente escuchar, sino es actuar, es hacer lo que estoy escuchando. Dice: y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y me salto hasta el versículo 3. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumples. Entonces hay ocasiones que estamos, por ejemplo, buscando algún puesto que nos asciendan el trabajo, etcétera, que estemos a cargo de personal y creemos que la manera de hacerlo, pues es a lo mejor agradando a algún superior, materialmente en algún empleo, pero no es el camino. El camino es agrada al que está encima de todo el universo, que es Dios, ¿sí? Agrádalo y en ese momento Él te va a poner por cabeza. Mirando este pasaje, entendemos por qué Cristo Jesús, Dios lo puso por cabeza de la iglesia. Lo puso por Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Por qué? Pues porque es el hijo que ha obedecido a Dios en todo lo que Dios le ha mandado. Entonces, el fruto, el resultado de la obediencia es que Dios te ponga sobre, sobre otras gentes. Y esto es una muy bonita promesa que está en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Dice Apocalipsis 2, versículo 26. Esto es a futuro. Es decir, los resultados de la obediencia no solamente son en forma inmediata en este mundo, sino a futuro también. Dice el versículo 26: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Entonces se cumple, yo te voy a hacer cabeza y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Pues quiere decir que aquel que obedece a Dios, no solamente Dios lo va a poner
sobre gentes en este tiempo, ¿verdad? Dándole bendiciones, sino a futuro también le va a dar una potestad. Dice el libro de Josué capítulo 5 versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra que había salido de Egipto fue consumida. ¿Por qué murieron muchos del pueblo de Israel en el desierto? Aquí está la respuesta. Fue consumida por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Entonces, nuevamente, la desobediencia acarrea muerte, pero la obediencia acarrea vida, dice el libro de Efesios, capítulo 6. Hijos, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, si obedeces, hay una promesa de que Dios te va a alargar la vida. Así como la desobediencia acarrea muerte, la obediencia, el resultado, es vida. Sí. Leamos ahora Segunda de Crónicas 25. Versículo 16. Si nosotros hay ocasiones que el hombre es duro para entender las cosas, pero si al hombre se le muestra la razón de por qué se dan los mandatos y el beneficio que obtiene, pues entonces se le puede convencer. Dice Segunda de Crónicas 25:16. Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿Han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, porque ¿qué quieres que te maten? Y al cesar, el profeta dijo luego: Yo sé que Dios ha acordado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste a mi consejo. Entonces, Dios destruye a quien no obedece su consejo, ¿sí? Y pensamos que no pasa nada cuando desobedecemos a Dios, sí pasa. Y nos va mal. Y hay ocasiones que no decimos, ¿por qué me va mal si le echo ganas en esto y en lo otro? Pues sí, pero no obedeces a Dios. Dice el libro de Hebreos 3. Para obedecer, el hombre tiene que tener esta actitud que se menciona aquí. Hebreos 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron. Dice, aunque no todos. Entonces, cuando se escucha alguna orden de Dios, algún mandato, algo que nos está pidiendo que hagamos para nuestro bien, pues lo que tenemos que hacer es mostrar un corazón blando, no duro, no soberbia, no decir por qué tengo que obedecer a Dios. Y cuando alguien no obedece la voz de Dios, es porque o se considera igual a Dios o superior a Dios. Y eso es una falta muy grave, ¿sí? Hay ocasiones de que un hermano no quiere obedecer a otro hermano porque se siente igual, ¿sí? Estamos hablando de hermanos carnales. Y quizá entre hermanos dicen, bueno, pues tú y yo somos iguales, yo obedezco a mi papá, yo no te obedezco a ti. Como que esa es la actitud cuando alguien no obedece, como que se siente igual a otro. Entonces,
si no obedecemos a Dios, pues de una manera muy irresponsable nos estamos comparando con Él y diciendo, pues yo soy igual que tú. Y eso es una falta muy grave. ¿En qué nos podemos comparar con Dios? En nada. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 15. Proverbios 12:15. Dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, si obedeces el consejo de Dios, eres sabio, demuestras sabiduría, ¿sí? Un resultado de obedecer a Dios es que te vas a hacer sabio. Ahora bien, Mateo capítulo 3 versículo 17. Vamos al caso de alguien que obedece en extremo a Dios, es decir, eh, pues nunca pone ninguna objeción. Mateo 3:17 dice así: y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces, Cristo Jesús, que se está hablando en versículos anteriores de él, cuando se bautiza, dice que saliendo de las aguas se oye esta voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces, el resultado de obedecer a Dios es que tú le agradas a Dios y Él encuentra contentamiento en ti. Y dice, este es mi hijo amado, ¿sí? Dice en el libro de Génesis 41, vamos a ver otro caso de alguien que obedeció a Dios. Génesis 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿hemos de hallar otro hombre como este en quien haya espíritu de Dios? Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Fíjense, José era alguien que Faraón, el rey de Egipto, lo reconoció como alguien en que había espíritu de Dios y que Dios le daba sabiduría. Pero ¿por qué José tuvo tantos beneficios de parte de Faraón y llegando a Egipto como un esclavo? Pues porque dice Génesis capítulo 39, versículo versículo 6. Aquí vamos a ver cómo la esposa de el que compró a José, José era un esclavo que llegó a Egipto y fue vendido a Potifar, y la esposa, viéndolo joven y atractivo, quería tener relaciones sexuales con él. Y dice el versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, Potifar, o sea, lo nombró pues el mayordomo. Ni con él sabía de nada más que del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y ella insistió mucho y dice en el versículo 9, una ocasión que la mujer le insistió que durmiera con ella, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, le dice José a esa mujer, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces José no accede a, a acostarse con ella y pues la mujer lo quiso forzar, él sale corriendo y ella después lo culpa de que él la quiso violar. Esto no fue así. Pero ¿por qué después de estas cosas le fue muy bien a José?
Aunque primero terminó en la cárcel, después le fue muy bien, pues porque obedecer a Dios trae como consecuencia bendiciones, ¿verdad? Y Dios le dio muchas bendiciones a este José. Ahora bien, dice el libro de Mateo, capítulo 12. Otra consecuencia que trae el obedecer a Dios, dice Mateo 12:50. Ya vimos que Dios te ama, Dios te bendice, Dios te protege. Dice Mateo 12:50. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, dijo Cristo Jesús, que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. ¿Qué se gana siendo obediente a la voz de Dios? Pues ahora eres parte de la familia de Dios, eres hermano de Cristo y Cristo, su Padre, es Dios. Entonces entras dentro de la familia de Dios. Obedecer a Dios trae varias consecuencias, varios resultados. Dios te bendice ahorita y a futuro, te protege, te cuida, le agradas, eres amado de Él. Y de aquí dice, formas parte ya de su familia. Éxodo capítulo 19 nos dice otro resultado de obedecer a Dios. Hay ocasiones que no los vemos y entonces menospreciamos obedecerlo. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿cuál es el resultado? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Y ustedes cómo cuidan un tesoro? Pues le ponen mucha atención, ¿verdad? Extreman sus cuidados con él, pues aquel que obedece a Dios se vuelve un tesoro de Dios y Dios pues lo va a cuidar. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 1, vamos a ver el resultado que tuvo que estas personas obedecieran a Dios. Dice el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa. Y díjoles, cuando parteareis a las hebreas y mirareis los asientos pues es donde está la parte genital, donde se puede ver si alguien es varón o es hembra, ¿verdad? Es mujer, en los asientos. Ahí se visualiza si el genital sexual es de un varón o de una mujer. Dice, cuando partiereis a las hebreas y mirareis los asientos del niño, si fuere hijo, matadlo, si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Si no hicieron como les mandó el rey de Egipto, entonces hicieron como sabían que Dios ordenaba respetar la vida, sino que reservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis reservado la vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera venga a ellas. Esto pues era un pretexto, ¿verdad? Realmente ellas estaban asistiendo a las hebreas, pero no estaban obedeciendo a Faraón, obedecían a Dios. Y Dios, fíjense, como ellas obedecieron a Dios, ¿cuál fue el resultado? Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera. Y por haber temido las parteras a Dios, Él les hizo casas. Fíjense la bendición que Dios les dio. Obedeces a Dios y hay una bendición. Aquí a las parteras dice, les hizo casas Dios. Entonces, pues con esto estamos viendo que hay resultados de obedecer a Dios. Vamos a ver otro, Juan capítulo 15, versículo 14. Ya la lista, pues ya se hizo grande en esta noche, ¿verdad? Dice Juan 15, versículo 14.
vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Entonces, haces las cosas que Dios manda, las cosas que Cristo manda, y te vuelves sus amigos. Y tener a Dios por amigo, pues te trae muchos beneficios, ¿sí? Dice el libro de Filipenses 2. Vamos a ver qué beneficios le trajo a Cristo Jesús el ser obediente a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, está hablando de Cristo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le había ordenado a Cristo Jesús que viniera a morir por los hombres. Y Cristo Jesús, obedeciendo esto, vino a la tierra a morir por los hombres. La obediencia que tenía Cristo Jesús hacia Dios lo llevó hasta la muerte. Pero, ¿cuál fue el resultado de esa obediencia? No digamos que fue la muerte, no. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, como Cristo Jesús obedeció en extremo a Dios, dando su vida por el hombre, Dios, por esa obediencia, ensalzó a Cristo Jesús y le dio un nombre que es sobre todos los hombres, es decir, lo puso sobre toda la creación. ¿Sí? Y pues vamos a tomar otro pasaje, libro de Hechos, ya vamos a ir concluyendo, capítulo 5. Y yo veo que esto es quizá uno de los resultados más importantes que hay para los que obedecen a Dios, la obediencia. Dice Hechos 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, un resultado de obedecer a Dios es que Dios te participa de su Espíritu. ¿Sí? Esto es algo muy, muy importante. Quizá es un resultado inmediato, pero que trae muchos beneficios a futuro. ¿Sí? Y nos va bien si guardamos los mandamientos de Dios. Dice Deuteronomio, capítulo 10. Y con este pasaje vamos a terminar. Deuteronomio 10. Obedecer no es decir, obedecer es hacer. Dice Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Temer a Dios es respetarlo, es honrarlo. Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo prescribo hoy, para que hayas bien. Dentro de los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel, el concepto que tienen de los mandamientos de Dios, ellos utilizan la palabra mismarot para precepto. Y mismarot quiere decir custodia. Es decir, que aquel que anda en los mandamientos de Dios, pues está bajo el cuidado de Dios, ¿sí? Esos mandamientos te van a cuidar, te van a custodiar. Y esto es algo que si logramos entender, pues vamos a ver que los mandamientos están para nuestro beneficio y dan, pues, resultados que ya los vimos. Los ejemplos están claros en la Biblia. Entonces, recordemos que trae buenos resultados para el hombre el obedecer.
Y con el obedecer a Dios estamos mostrando nuestra confianza en Dios. Bueno, pues vamos a dejar el tema hasta aquí. Yo espero que los pasajes que vimos los meditemos, los repasemos y veamos que nosotros podemos ser bendecidos si obedecemos a Dios sin estarnos preocupando porque ¿qué pasará con el dinero? No me alcanza para la semana, no tengo lo suficiente, no consigo este proyecto. Obedece a Dios. No te preocupes por otras cosas y en ese momento, pues en tu casa va a haber no solamente lo que necesites, sino va a haber sobras. Es decir, te va a sobrar, va a haber en abundancia y vas a poder tener para ti y hasta para otros. Vamos a dejarles aquí, pues que Dios los bendiga a todos y que tengan una muy bonita semana. Paz a vosotros.